Está con nosotros pacientemente, esperando y escuchándonos, Iván Antón. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Bienvenido. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno, Iván, de tanto en tanto, de vez en cuando la vida, de tanto en tanto se nos acerca desde el Instituto de Sociales de la Universidad Nacional de Villa María, desde el observatorio, donde analizan un poco la realidad en la que estamos inmersos y siempre hay indicadores que algo están señalando. Hay dos que están en la gatera, están por salir, algún anticipo vamos a tener, pero básicamente te haría una pregunta que sí que me interesa el tema de lo laboral. ¿Qué han observado en los últimos tiempos de la demanda de empleo en la ciudad? No sé si se estudia solo la ciudad o el conglomerado con Villanueva. No, incluimos tanto Villa María como Villanueva. Bien. En realidad a veces es difícil, antes te tengo que hacer una pequeña corrección, Sí. Es el Instituto de Extensión, no De de Extensión. Sociales. Si no, mis jefes se van a enojar. No, simplemente para Extensión de la Universidad y Nacional ahí de depende del observatorio. Sí, nosotros siempre desde el observatorio tratamos de generar indicadores que si bien avalen la hipótesis de que acompañamos lo que pasa a nivel nacional, siempre tengan un componente local. Particularmente en este caso, trabajamos con este indicador de demanda laboral que originalmente se empezó a construir con los pedidos que salen en el diario, y a veces el diario dice para Villa María, Villanueva, pero es un diario, o sea, siempre consideramos en términos económicos el funcionamiento de las dos ciudades como un gran aglomerado. Entonces, tanto las referencias de combustibles, que es otro indicador que hacemos, como el de trabajo, hacen referencia a las dos localidades. Uh-huh. ¿Qué estamos viendo en lo que es en la demanda laboral? Bueno, después de después de un año 2024 que tuvo como dos fotos muy marcadas, una primera etapa donde el trabajo, los pedidos se desaceleraron de manera muy abrupta. Le siguió un segundo semestre donde eso parcialmente se recuperó. De todas formas, nosotros en el índice de demanda laboral tenemos registrado lo que se llama el INDL tradicional, que se hace con los pedidos que aparecen en el diario, que muchas veces refleja la primera parte más primitiva de la economía cuando se recupera, o la que ajusta más rápido. Pero bueno, como nosotros medimos demanda de trabajo, es decir, gente que pide trabajo, Uh-huh. no gente que ofrece, sino empresas que piden trabajo. Las empresas que claro, piden trabajo. son los trabajos por ahí pedidos, miden. demandados, Claro, la Por eso, demanda laboral. Aclaro, porque también Sí, puede ser sí, lo sí, que sí, la sí. gente demanda, pero en este caso es lo que las empresas... Los avisos, mira, aprovecho para decirlo porque por ahí hay alguien que está buscando laburo. Los avisos clasificados para la gente que está sin trabajo y quiere trabajar son gratis, siempre fueron Claro, gratis. sí, sí. Hace 41 años que no se cobra aquel que dice me ofrezco para trabajo de jardinería, me ofrezco para trabajo de pintura. Todo eso, esos avisos clasificados son gratis, así que bueno, para que lo sepa el que está buscando laburo. Pero bueno, Bien. Ustedes se basan en los pedidos que En los aparecen pedidos en el diario de de- las empresas que necesitan contratar Exactamente, gente. porque la metodología original responde a eso, que el índice construido de esa forma adelanta los ciclos económicos. Es decir, cuando uno empieza a ver que la demanda de trabajo cae, significa que el ciclo económico está entrando en una etapa de recesiva, o como se está desacelerando, y cuando los pedidos de trabajo empiezan a aumentar, eso anticipa que la economía se está recuperando, o al menos está pasando por un mejor momento con respecto al periodo anterior. Está buena la explicación para saber por qué miden eso. Claro, exactamente. Además, un índice que a nosotros, en términos de construcción y de elaboración metodológicamente, es muy simple, y si uno viera en el informe no lo ponemos, pero ajusta muy parecido a lo que se mueve la actividad económica nacional, el estimador mensual de actividad económica que hace la INDEC. Mira. Lo anticipa más que nada. Por supuesto que Villa María es muy local y tiene un ruido. Y una particularidad que por ahí no se ve en todo el país. Exactamente, pero van bastante de la mano. Bueno, pero ¿cómo estamos? Bueno, en lo último que eso iba a decir. Y además que después de la pandemia, justo, previo a la pandemia empezamos a medir también pedidos digitales, en portales digitales, Claro, porque estamos claro. viendo que
el índice se estaba desinflando y no tenía una explicación económica. No, bueno, pero acordate que en pandemia no podía circular el diario porque había una teoría de que el papel también transmitía, ¿viste? Claro, en los bares ni siquiera podía estar porque no podían ir las cosas de mesa en mesa. Por supuesto. Tenía que haber cuando se abrió. Cuando se abrió todo, tenía que haber un servilletero en cada mesa, Bueno, y el diario estaba prohibido por el COE, que se llamaba en ese momento. Igualmente, hoy con redes sociales y otras plataformas dedicadas a ofrecer trabajo, entonces, bueno. Sale una cosa generamos una cuestión más complementaria. Sí. Bien. Los trabajos o la demanda de trabajo después de ese valle, de esa primera etapa del año pasado y una parcial recuperación, estamos viendo que hoy todavía estamos en un nivel que no equipara el primer semestre del 2023. Hago un repaso muy general de qué pasó con la economía. El primer semestre del 2023 la economía andaba, tuvo un problema con una sequía, y la segunda parte, ya en medio de la campaña que decidió quién iba a ser el presidente actual, ese segundo semestre del 2023 la economía ya entró en recesión, básicamente. Entró en recesión y con la asunción de Milei eso se aceleró, profundizó. Entonces ahí ya tenemos casi un año, ¿no? Entre la segunda etapa del 2023 y la primera 24, de un descenso pronunciado. A lo que yo voy es que en el 2024 la segunda parte se recuperó un poco, y en lo que estamos en el 2023 todavía no llegamos al nivel ese previo a la campaña electoral del 23. El primer semestre de 2023. Y acá hay una novedad, en todo caso, que tiene que ver que si bien rebotó un poco la segunda parte del año pasado, estamos viendo que en los primeros meses de este año perdió cierta fuerza la recuperación de trabajo, o la velocidad en la que se estaban pidiendo pedidos empezó a desacelerarse. Eso es algo que ya se viene hablando a nivel nacional, en el sentido de decir, si bien la recuperación, también hay que hacer una distinción metodológica. Cuando la economía recupera su nivel interior, se habla de recuperación o de rebote, y cuando pasa ese nivel ya ahí es crecimiento. Bueno, no estamos todavía en esa etapa. Claro, estuve enfermo la semana pasada, estoy saliendo a duras penas. Estamos todos ahí. Bueno, en definitiva está pasando eso, que si bien el primer trimestre de este año muestra más anuncios y pedidos que el primer trimestre del 2024, que era un momento muy particular, estamos viendo que como a la velocidad que venía recuperándose la demanda de trabajo, están desacelerándose. Uh-huh. Y bueno, eso es una cosa que también se está viendo en el consumo de combustibles. Entonces tenemos dos indicadores locales que muestran que si bien enero y febrero tienen particularidades estacionales, hay más vacaciones, cambian los sectores que más se activan, ya no nos llama la atención que tanto marzo como abril estén dando menos o están perdiendo impulso. Ya midieron marzo y abril, o sea que los estudios que están haciendo son súper actualizados. Sí, y de hecho, bueno, por eso digo, sobre todo el de demanda laboral está mostrando que la actividad económica nacional tendría que dar un poquito para abajo para enero, febrero, marzo, porque el último dato que está disponible es enero. Entonces nosotros estamos viendo que cayó un poquitito. Y el consumo de combustibles también es un indicador de la actividad económica. Sí, en ese caso, bueno, medimos tanto los precios de los combustibles, que por ahí pierde un poco relevancia porque el combustible representa una parte mínima. No es la más importante de la canasta, si bien para mucha gente es importante, pero metodológicamente la composición de la canasta, lo que es transporte, y no me acuerdo bien cómo se llama el rubro, es el 8%, y adentro está el combustible, ¿no? De una canasta de bienes que está desactualizada, pero que sigue siendo de referencia. Después cada uno tiene una canasta propia, ¿no? Yo gasto mucho combustible, gasto poco, mi inflación es otra, en definitiva. La nafta siempre históricamente estuvo cara, es el comentario en cualquier lugar, que cara que está la nafta, sigue subiendo, pero la verdad es que comparado con la inflación general, creció muy por encima de la inflación en los combustibles, en general el de 23, el 24 y una parte del 22, 23 y una parte del 24, pero en lo que va del año y la última parte del año pasado los combustibles estaban creciendo por debajo de la inflación. Eso es lo que es precios. Lo que es volumen, nuevamente, estamos en un nivel, estamos tomando todos los combustibles, estamos viendo gasoil, nafta super, premium, gasoil premium, el transporte a particulares. y GNC. Sí.
y cada uno muestra cosas particulares, pero en volumen general estamos también, veíamos que estaba creciendo en la segunda etapa del año pasado y ahora vemos como que se frenó o como que tiró ir para abajo. No es que cayó, pero está creciendo menos. Entonces, con los dos indicadores que tenemos, estamos teniendo una foto que parece ser y que es consistente con una realidad económica que habla de, no de un modelo agotado, pero que después de tantas modificaciones y que todos los días aparece un anuncio nuevo, bueno, pensemos que hace un mes cambió el régimen cambiario, o sea, con lo del cepo y todo eso, ese mes se generó mucho ruido, mucha incertidumbre, entonces hubo un parón en general de la dinámica de la economía. Y además, bueno, uno tiene que ver que el desempleo, si bien ha mejorado un poquitito, sigue habiendo mucha gente desempleada, que hay gente, la pobreza mejoró un poquitito, pero sigue habiendo mucha pobreza, y los salarios, si bien se recuperaron un poquitito, tampoco se recuperaron completamente, no comparado por ahí el momento más inmediato de la crisis del año pasado, pero si uno empieza a ver con el 23, con el 22, con el 21, estamos muy por debajo. Iván, te agradecemos mucho estas participaciones, nutren mucho el programa porque es hablar con datos científicamente adquiridos, corroborados, y a nosotros nos gusta ir así. Estás invitado siempre, y cuando esté terminado lo publicamos en el diario. Pasa que tenemos esos datos, pero los queríamos anticipar, y cuando estén terminados cuenten con las páginas del diario para difundirlos. Por supuesto. ¿Te parece? Sí, y muchísimas gracias por la difusión y por la invitación. Siempre es el laburo que hacen. Es la universidad pública y hay que difundir lo que se hace, porque por ahí la gente no sabe todo lo que se hace y cuánto ayuda al empresariado, cuánto nos ayuda a todos a ver en qué mar la estamos remando. Por supuesto. Gracias. Gracias a ustedes.